Si hoy nos encontramos aquí es porque hace 79 años un regimiento de españoles combatió en una clara inferioridad numérica al ejército soviético en Krasnivor. Pero lejos de intentar hacer una charla histórica meramente en el sentido militar y en el sentido sobre el número de bajas, el número de balas, el número de tanques, me gustaría hablar del símbolo. Y es que al final la División Azul es un símbolo, al menos para los que estamos aquí, más allá de un mero acontecimiento histórico-militar, porque soldados españoles en la historia todos han sido valerosos. Lo que pasa es que sobre la División Azul pesa la maldición de luchar en el bando que perdió. Y es importante hablar del símbolo de la División Azul porque estamos en el peor contexto posible para la juventud española. Si la División Azul gozara de mejor popularidad y fuera estudiada en los colegios, seguramente España tendría un índice más alto de gente que se presente para hacer la mili, para hacer el servicio militar. Pero nos encontramos con un país totalmente apátrida en el que faltan símbolos y el enemigo lo sabe. Y por eso el enemigo trata de quitarnos esos símbolos, esos ejemplos a seguir. En la División Azul está lleno de casos como el de Ponteanido o como el de Juan Serrano. Y es sobre esa juventud sobre la que queremos hablar, esa juventud que después de una guerra civil marcha lejísimos, una guerra que por así decirlo podrían decir, no va conmigo, ya hemos vencido aquí. Y aún así muchos de ellos partieron. Y es de ese símbolo del que quiero que hablemos. Empezará don Luis Eugenio Togores, profesor de Historia en el CEU, y a continuación Benigno Maujo, abogado y docente. Así que, sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, yo creo que lo primero que deberíamos recordar, aparte que evidentemente estamos en el aniversario de Krasnivor, es que ahora tenemos soldados en el frente ruso otra vez. Es decir, a lo largo del siglo XX, 3 veces han combatido, no, podrían combatir españoles contra los rusos. Evidentemente, la Guerra Civil Española, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora, como sabéis, tenemos un batallón de carros de combate, Leopard, tenemos en los países bálticos del regimiento Alcázar de Toledo. Es decir, bueno, esto es más simbólico que otra cosa, pero es verdad que allí hay una unidad. Bien, no voy a hablar de Krasnivor porque, bueno, ya todos lo sabéis, es una gesta donde 5.000 españoles se enfrentan a 33.000 soviéticos, a 4 divisiones y donde en un combate absolutamente desigual, pues teniendo aquel día el batallón del Coronel Sagrado teniendo prácticamente casi la mitad de las bajas de la División Azul en toda su historia, bueno, pues logra impedir que el ejército norte, es decir, el frente norte alemán se desplome, porque sabéis que el plan soviético era hacer una gran pinza, uno de los sitios que rompían era por Krasnivor, era embolsar todo el frente norte, que sería un remero, una copia de lo que había pasado en Stalingrado. Es decir, yo a lo mejor, aunque pueda parecer mentira, aquel grupo de españoles alargó la Segunda Guerra Mundial, porque si en vez de estar españoles hubiesen estado alemanes, probablemente el frente habría caído todo el ejército del norte y seguramente la Segunda Guerra Mundial se había cortado, pero hubo la mala suerte de que había españoles y, lógicamente, pues aquellos, la victoria garantizada que tenían los soviéticos pues se convirtió en una derrota que, como ha dicho el general Fontela, es una derrota defensiva. Sobre aquellos soldados, ¿qué podríamos decir? Bueno, pues yo lo primero, porque voy a hablar de ayer, pero también voy a hablar de hoy, es quizá lo sorprendente, ¿no? Había varias generaciones de soldados entre ellos. Había desde chavales muy jóvenes a gente muy mayor. Es decir, había gente que se fue a la División Azul siendo ya hombres hechos y derechos, incluso algunos casados y con hijos, cosa que resulta sorprendente. Entonces tenemos gente, por pensar entre los más jóvenes, muchos chavales de 15 o 16 años que se alistaron, falsificando la edad. Pues tenemos a la Mamí de Clariac o tenemos a José Luis Amador de los Ríos, es decir, gente que se va a la guerra siendo chavales. A José Luis Amador de los Ríos lo traté toda la vida porque era el padre de un amigo mío y siempre comentaba, es decir, menos mal que tuve la suerte
que aquello estaba lleno de buena gente, porque si llego a caer en una unidad de malas personas, pues probablemente ahora sería una pieza y estaría torcido, pero él cayó en una compañía buena y la división estaba llena de buena gente. Como sabéis, era la unidad probablemente más culta de la historia, y esos chavales de 15 o 16 años pues encontraron en cierta forma unos compañeros que muchas veces ejercían casi de padre. Luego también había gente muy mayor, ¿no? Gente muy mayor que se alistó, como sabéis, por una serie de rencores y de ganas de revancha. Unos porque, por ejemplo, no habían podido hacer la guerra y a lo mejor se habían pasado toda la guerra en una checa y tenían ganas de devolver, digamos, el favor. Otros, sencillamente, porque tenían hermanos o familiares muertos y eran conscientes de que buena parte de la represión en la zona roja había sido consecuencia precisamente de la intervención soviética, ¿no? Y entonces de ahí vinieron las checas, y muchos de ellos pensaban que, digamos, que era la manera de devolver la visita. Otros, no nos engañemos, sencillamente por el afán de aventura. El afán de aventura, pues el devolver a los ingleses una parte de las inquinas que nos habían hecho y poder recuperar Gibraltar, y ahí está la marcha a Gibraltar. Y luego entre los militares, evidentemente muchos de ellos, hubo un alto, digamos, sentido patriótico y un sentido también de devolver la visita, pero también es verdad que entre los militares profesionales, como diría Sam Peckinpah, allí crecían las cruces de hierro, ¿no? Entonces, las carreras buenas militares, igual que se habían hecho en Marruecos y la guerra civil, también se podían hacer en Marruecos. Yo siempre me acordaré de mi buen amigo el general Esquivias, que prácticamente salió de la academia siendo teniente de artillería para ir a Rusia, primero porque había hecho toda la campaña de España, pero luego también porque para hacer carrera Rusia era un buen sitio. Sobre ellos, ¿qué os podría decir? Pues yo solamente una reflexión de historiador. Vamos a ver. Ahora ya no, porque prácticamente divisionarios desgraciadamente quedan muy pocos, y de la División Azul quedan, pero de la Guerra Civil ninguno. Pero claro, yo ya soy un historiador muy viejo, llevo casi 40 años de profesión y he tenido la inmensa suerte de entrevistar a muchos de la Guerra Civil y muchos de la División Azul. Y siempre me llamaba una cosa, además lo comento en clase con mis alumnos de historia, que cuando les preguntas sobre su vida, les vas a hacer una entrevista, a casi todos lo que dan importante en su vida son los años que estuvieron combatiendo, o en la Guerra Civil o en la División Azul. Lo cual me deja sorprender, porque claro, hay algunos divisionarios que tienen una vida normal, pero entre los muchos que he entrevistado ha habido gente que ha tenido luego unas vidas, claro, porque más era gente de 20 años, han vivido hasta los 60, 70, 80, han tenido vidas que fuera de la División Azul tenían importancia en sí mismas. Y siempre me ha llamado la atención que cuando te quieren contar algo, te cuentan lo que vivieron en la Guerra Civil y, en nuestro caso que nos interesa, en la División Azul. Algo pasaba allí, algo sentían allí, que evidentemente hacen que piensen que ese año normalmente que estuvieron en Rusia sea el año más importante de su vida, y cuando te quieren contar algo, pues te contaban algo siempre de la División Azul, cosa que me sorprendía, ¿no? Bien, ellos son de una generación, bueno, yo creo que muy diferente a la nuestra en general. Primero, porque, bueno, yo al final, evidentemente yo, por las fechas que hice, he hecho el servicio militar. Además, mi padre era soldado profesional, mis dos abuelos eran soldados profesionales, mis tíos son soldados profesionales, mis bisabuelos son soldados profesionales. Yo soy la oveja negra de la familia, ¿no? Soy un historiador que me dedico a la historia militar, pero no soy soldado. Mis primos todos son militares, ¿no? Es decir, bueno, no, menos mi primo Nano, que ya ha muerto, que era civil, todos los demás son militares. Bueno, ahora hay bastantes guardias civiles, incluso hay hasta algún policía nacional, ¿no? Es decir, concretamente mi primo José Antonio es el que se quedó sitiado mandando a la Policía Nacional en los sucesos famosos de Barcelona, ¿no? De la Vía Layetana. Y cuando le pregunto a mis alumnos, digo, bueno, ¿y vosotros iríais a la guerra por defender España? Vamos, prácticamente la totalidad te dicen que no. Te dicen que no. Probablemente porque piensan que es una pregunta retórica. Es decir, si aquí nunca va a pasar nada, no va a pasar nada. Pero lo cierto es que te dicen que no. Es decir, te lo dicen además con toda naturalidad. No, yo porque voy a la guerra. Empezando por mi propio hijo. Papá, ¿qué cosas dices, no? Bien, ¿qué es lo que ha cambiado? Bueno, yo haría algunas reflexiones. Primero, yo creo que han cambiado los héroes. Han cambiado los héroes. Cuando yo era joven, jugábamos a ser soldado o a ser vaquero, ¿no? Entonces, la mayoría, generalmente a ser soldado, ¿no? Y entonces había una serie de lecturas y una serie de películas que marcaban nuestra vida. Es decir, yo soy muy viejo y me acuerdo todavía, pues, Boyés, Boinas Verdes, bueno, Jarca, toda aquella serie de películas donde los héroes siempre eran militares, siempre eran militares. Luego había otra cosa también importante. A los militares se le veía por la calle. Yo siempre me acuerdo de mi padre, cuando yo llegaba del colegio, que a veces coincidía de él,
que el último destino que tuvo, mi padre muere cuando yo soy un chaval, venía, me acuerdo, con el uniforme, el tabardo en el brazo, la gorra y los guantes ahí. Entonces, hoy día no se ven militares por la calle. Y los héroes son otros, los héroes han cambiado. Es decir, yo veo, vamos, mi nieta no porque es chica, pero sus primos juegan a ser Batman o a ser Spiderman o cosas así. Evidentemente, eso ha hecho un cambio importante. Y luego además también, y aquí entro en otra cosa que nos afecta, que son, bueno, a mí personalmente por la profesión, son los planes de estudio nuevos que hay. Pues por ejemplo, hoy día tú preguntas a chicos de colegio qué es Gibraltar. Bueno, primero es que a veces tengo serias dudas de que sepan ponerlo en el mapa. Y evidentemente no saben lo que supone o que debería suponer para un español Gibraltar. Los divisionarios que van a Rusia, os recuerdo que una de las canciones que cantan es Gibraltar. Y yo me acuerdo de mi suegro que ya ha muerto. Mi mujer es de un pueblecito de la montaña del Pirineo, de la zona de Benasque, un pueblo, vamos, para que os imaginéis cómo es el pueblo. Ahora no, pero antes había una cosecha de trigo cada 2 años, porque allí los lobos llevan camiseta del frío que hace, ¿no? Y me acuerdo que mi suegro me contaba que él, cuando era un chaval, después de la guerra, mi suegro está en la guerra, la pasa en Francia, porque su padre, que era ferroviario, cruza el Pirineo porque tenía 4 hermanas y preocupado por la suerte de las hermanas, se pasa prácticamente la primera parte, vamos, la guerra civil en Francia y luego unos meses de la Segunda Guerra Mundial en Francia, porque era ferroviario. Dice que cuando él vuelve a España jugaba con sus amigos a conquistar Gibraltar. Chavalillos, que hoy día es una cosa chocante. Bueno, pues esto hoy día sería impensable. ¿Por qué? Bueno, pues porque en aquella época eran otros tiempos muy distintos. Y voy a haceros solamente 2 referencias. 2 referencias de carácter histórico. Uno, si queréis, de carácter intelectual. Concretamente, en 1908, aunque se publica en 1909, Marinetti hace el Manifiesto Futurista. Por supuesto, hoy el Manifiesto Futurista estaría absolutamente prohibido. Es decir, sería imposible, es decir, sería delito. Bueno, todavía no, como todavía la ley de memoria democrática no, aquí tenemos a un jurista, pero dice cosas como estas. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas, para reducirlas a postrarlas delante del hombre. Queremos glorificar, y aquí quizá la más interesante, queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Bueno, evidentemente a nuestra ministra de Igualdad, vamos, le iba a dar un patatús, ¿no? Le iba a dar un patatús. Bien, el movimiento futurista de Marinetti va a generar un movimiento cultural en toda Europa, que es el fascismo, ¿no? El fascismo surge dentro de esta corriente de pensamiento, que evidentemente luego esto es un movimiento cultural, pero que los fascismos en Europa lo van a convertir, digamos, en un movimiento político, donde el amor a la guerra, a la violencia, digamos, el desprecio por la vida, el patriotismo radical, el nacionalismo va a tener mucha importancia. Si vosotros pensáis una cosa, claro, en los años 20 y los años 30, lo moderno, lo progre, que dirían ahora, era o ser fascista o ser comunista. Las democracias habían decaído, el liberalismo era una cosa obsoleta y los jóvenes de Europa, sobre todo después del crack del 29, aspiraban primero a ser soldados, ya fuese soldados de las milicias comunistas o las milicias fascistas, y luego a esa gran aventura que ahora hablaremos, que era la guerra. Yo tengo todavía un compañero de la universidad, Eduardo Noya. Su padre, un gallego de cierto poder económico, en los años 30 finales de los 20 se hace comunista. Como tenía posibles económicos, fue a visitar la Unión Soviética y cuando volvió, es uno de los fundadores de las JONS. Sí, es uno de los fundadores. Si me permitís, en el libro ese que publiqué con Gustavo Morales sobre falangistas, Eduardo, que afortunadamente es absolutamente despegado, me dio toda la documentación de su padre y aparecen unas fotos de su padre en Galicia con el carnet de las JONS, carnet de vieja guardia, etc. Es decir, bien, en aquel momento era ser de vanguardia. Claro,
yo cuando le explico a mis alumnos qué es ser de vanguardia, siempre les pongo el mismo ejemplo. Mire usted, hoy día la vanguardia, claro, no tiene nada que ver con el padre de Eduardo Noya, es Alaska. Alaska es la vanguardia. Hoy esa es la vanguardia cultural. La vanguardia cultural en aquel momento era otra cosa. Es decir, eran hombres que tenían, bueno, y mujeres que tenían otros valores y otras formas de pensar. Bien, fruto de estas vanguardias, pues tenemos algunas figuras, vamos, verdaderamente señeras. Yo si tuviese que indicar uno, sin lugar a dudas, pondría a Junger, ¿no? A Junger, en 1913, con 16 años, con 17, decide abandonar su casa para alistarse a la Legión extranjera francesa, ¿no? A la Legión francesa. Como es menor de edad, su padre, cuando ya se ha alistado, logra, antes de que vaya a Argelia, lo recupera y se lo vuelve a casa. Claro, hoy día, ¿qué joven de 15 o 16 años cruzaría la frontera para alistarse a la Legión extranjera francesa? A la Legión española, en general, no, porque hoy día es imposible, pero a la francesa, es decir, ¿quién? Pues probablemente ninguno o una cantidad mínima. Junger escribe precisamente fruto de esta experiencia personal uno de sus primeros libros, y quizá mi preferido, que es Juegos Africanos, ¿no? Él quiere alistarse a la Legión extranjera francesa porque, evidentemente, como yo, ha leído la trilogía de Boyer, Vos sabréis, Vos ideal, y vive fascinado por la aventura africana de la Legión francesa. Esa fascinación que también la tienen en España los soldados africanistas que en Marruecos encontraron ese mundo de aventura. Después Junger va a escribir un montón de cosas, ¿no? Es decir, él ya sabéis que combate en la Primera Guerra Mundial. Él, con 23 años, es el último soldado condecorado con la gran condecoración militar alemana, que es pour le mérite, y es un soldado, y como consecuencia de eso va a escribir una serie de libros que serán éxitos mundiales y hoy día clásicos, que en cierta forma lo que tienden a hablar es oponerse a la democracia, al liberalismo, digamos, valorar la experiencia bélica, lo que supone la experiencia personal del frente, y así habrá, bueno, su libro clásico que seguro que os sonará, Tempestades de acero, pero luego tiene otros muchos libros claramente militaristas, en los cuales, bueno, pues la guerra como experiencia interior, la movilización general o el trabajador, que serán libros que inicialmente no están pensados, pero que luego serán, digamos, en cierta forma, parte del sustrato ideológico del nacionalsocialismo. Al final, Junger lo que es hijo de esa generación de soldados que lo que quieren realmente es que ven en la milicia y ven en la guerra un mundo diferente. Bien, esa corriente de pensamiento que surge en toda Europa, pues yo aquí la trasladaría a un grito que todos conocéis y que la gente normalmente no entiende, pero que es fruto de esa plasmación, de esa corriente de pensamiento, me da igual de Marinetti o de Junger, que es el famoso grito de Millán Astray, el de viva la muerte. Viva la muerte. Cuando Millán Astray le preguntan qué significa viva la muerte, él va a decir que la gente no entiende ese grito. Dice, no hay nadie que le guste más la vida que un legionario, son gente vital que vive la vida día a día. Y que evidentemente, además nosotros no quieren que mueran los legionarios, porque el legionario que muere no está para el combate del día siguiente. Pero lo que quiere decir el viva la muerte es que a nosotros no nos importa sacrificar la vida por una causa grande. Y ese pensamiento de viva la muerte, ese grito, pues al final es esa corriente de pensamiento, como os digo, que empieza con Marinetti, Junger y otra serie de filósofos y de pensadores y de escritores militares y civiles, que al final es, digamos, el sustrato donde se van a inspirar precisamente los valores que van a llevar a esa generación, o esas dos generaciones que al final se van a alistar, como sabéis, cuando Serrano Suñer da el famoso discurso, lo que entonces era el movimiento ahí en la calle Alcalá, lo que llamábamos cariñosamente el meneo, pues el de Rusia es culpable. Bien, ¿tenemos que perder la esperanza hoy día? Bueno, objetivamente todo parece perdido, todo parece perdido. La verdad es que cuando ves a la juventud española, la juventud que es la más culta, la más preparada, la que mejor ha vivido, pues uno tiende a pensar que hay poco que hacer, ¿no? Yo muchas veces, cuando hablamos en el claustro, en las reuniones de profesores, de los problemas que tenemos para que los chicos lean, estén interesados por conferencias como esta o otras, yo al final les digo, es que es muy complicado. Para empezar, muchos de ellos dedican 6 o 7 horas diarias a ver el móvil, con lo cual, claro, como tienen que dormir, tienen que hacer otras cosas, pues al final
para cualquier cosa que no sea vivir el móvil y dormir, no les queda tiempo para nada. Bueno, el mundo digital es terrible y también yo creo que el reto que tenemos es intentar entrar en ese mundo. Bueno, no sé si seguís un poco yo lo que hago. Yo, aparte de escribir libros, pues también hago documentales, ¿no? Y hago cosas porque creo que la batalla está ahí. En el aspecto de los libros, pues yo creo que en el tema de la división azul la batalla está bien defendida. Es decir, si leéis lo que se publica sobre la división azul y lo que se publica en contra, es abrumadora la cantidad de libros pro división azul comparados con los otros. Es decir, lo cual quiere decir que nuestro mundo intelectual, precisamente con la fascinación que crea la división azul, evidentemente está bien nutrido. Es decir, está bien nutrido. Es decir, la división azul, de hecho, no es muy atacada, digamos, intelectualmente, porque tiene tantos defensores, intelectuales me refiero, que en el momento que alguien saca un libro, rápidamente salen historiadores, etcétera, que rápidamente publican cosas y tal, y es muy difícil meterse con ella, porque todo lo sabemos y está muy bien defendida. Yo siempre digo que el campeón de esta defensa, evidentemente, es el jefe de filas, que es Carlos Caballero Jurado, pero luego hay mucha gente, Paco Torres, etcétera, etcétera. Vamos, mira, ayer por la tarde me llamó un teniente coronel médico que quería hacer una tesis doctoral sobre la división azul, ¿no? Teniente coronel médico. Bien, es decir, es muy grande. A pesar de eso, la gente lee, bueno, razonablemente. Es decir, la división azul es uno de los temas de los que lógicamente más se lee. ¿Yo qué os diría sobre ello? Bueno, que salvo la división azul, el resto de las cosas no están tan bien como la división azul. Es decir, la batalla historiográfica sobre la división azul, bueno, pues es complicada, ¿no? Es complicada porque hoy día es verdad que los temas están de moda, pero yo siempre pongo un ejemplo. Los historiadores, vamos a llamarle pronacionales, yo siempre calculo, por poner una cifra redonda y bonita, pero no es exacta, yo siempre la comparo con los 300 espartanos, ¿no? Los 300 espartanos que estamos ahí parados, yo soy uno de ellos, lógicamente, estamos parados en las Termópilas y luchamos en una corriente historiográfica, que además que cada día es más dura, porque está la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, pero también es verdad que desde hace muchos años no podemos avanzar, yo les explicaré por qué, pero tampoco nos han desplazado de las Termópilas, no nos han desplazado de las Termópilas. De hecho, cuando yo acabé la carrera y empecé a trabajar, prácticamente editoriales que publicasen libros relacionados con la corriente historiográfica de pensamiento que estos 300 historiadores representan, prácticamente no había ninguna. De hecho, nosotros tuvimos que crear en la universidad una editorial y una revista, que es la revista Aportes y la editorial Actas, porque no había ninguna editorial que quisiese publicar nuestros manuscritos y tuvimos que empezar en aquella época a autoeditarlos. Ahora, si vais a las librerías, están llenas de libros, digamos, de esta corriente. Es decir, entonces, frente a nosotros, ¿qué hay? Pues yo calculo que hay unos 30.000 historiadores, los persas, ¿no? Bueno, han ido ocupando durante los últimos años las universidades, porque es una corriente donde, yo contaba antes, cuando yo era un joven profesor en la Complutense, pues mi catedrático, que era don Vicente Palacio Atar, y don José María Jover, que eran señores conservadores, de derechas y tal, pues al final, no sé por qué, siempre cogían gente de izquierdas que ahora son catedráticos, claro, y que a su vez, eso sí, ellos no han tenido el reparo de hacer selección ideológica, ellos han ido cogiendo a sus compañeros y tal. Bueno, pues, pero es verdad que esta masa enorme, que además cuenta con enormes recursos económicos, etcétera, bueno, pues desde hace 20 años están parados en las Termópilas. ¿Por qué? Porque al final, y voy a decir quizá una cosa que os pueda parecer chocante, la izquierda no lee. La izquierda no lee. Yo, cuando empecé a escribir para la Esfera de los Libros, hace muchos años, con Imelda Navajo, que era una editora progre, y empecé a escribir mi primer libro con ellos, que es Mi General de Millán Astray. Bueno, lo primero que me dijo es: ¿tú crees que se va a vender este? Pues mire, no lo sé, yo creo que sí. Es decir, hace relativamente poco tiempo me dijo: yo no sabía que había tantos legionarios en España. Has vendido más de 60.000 libros. Digo, sí, es que la Legión da mucho de sí, ¿no? Y tal. Y hoy día, si miráis el catálogo de la Esfera de los Libros, digamos, casi todos los libros son libros de historiografía conservadora. Y hoy día hay muchas editoriales. Y un día, estando con don Ángel Viñas, al que yo conozco y le tengo cariño, y
al que personalmente pienso que, bueno, que está mayor y por eso escribe las cosas que escribe, un día decía, y yo me reía, decía, no, es que vosotros vendéis más libros que nosotros, pero nosotros tenemos razón. Y le dije, pues tiene usted razón, don Ángel. Usted tiene razón, pero nosotros vendemos más libros. Bueno, con esto, ¿qué os quiero decir? Vamos a ver, al final parece que la batalla intelectual, porque yo a la edad que tengo, he hecho 63 años el otro día, otra batalla que la intelectual no puedo dar. Además, antes disparaba bien, pero ya ni siquiera veo, ¿no? Entonces, la batalla intelectual está ahí. Y en la batalla intelectual creo que sí tenemos algo que hacer. En esa batalla, la División Azul quizá es uno de los, digamos, de las piezas importantes en el tablero de ajedrez que jugamos, porque es difícilmente atacable. Es difícilmente atacable. ¿Por qué? Porque, evidentemente, su historia no hay donde buscarla. Es verdad que José Luis Rodríguez, que es compañero mío de carrera, no, es que escribe un libro y ha encontrado un ladrón homosexual y un desertor. Y entonces escribe un capítulo que se llama Homosexuales, Desertores y Ladrones. Ya, bueno, ¿cuánto tienes? 2 homosexuales, un ladrón y un desertor, en 48.000 tíos. Claro, al final eso no ha prosperado, ¿no? Es decir, la resistencia de la División Azul, de los autores, es verdaderamente grande y además continuamente, os que puedo parecer mentira, por ejemplo, tesis doctorales, se leen 2 o 3 tesis doctorales al año sobre la División Azul. Yo a veces me pregunto, pues si es que ya no queda nada que hacer. Yo me acuerdo cuando Pablo Sagarra, no sé si lo conocéis, Pablo Sagarra Renedo, me llamó hace ya muchos años, que quería hacer una tesis sobre los capellanes de la División Azul, que la hizo conmigo. Yo le dije, ¿pero tú crees que se puede hacer sobre 40 capellanes, se puede hacer una tesis? ¿Y tú puedes creer que se puede interesar a alguien? Pues yo, hombre, es un tocho así de gordo. Pero os recomiendo que lo leáis, porque además Pablo, que es medio místico, la primera parte mística es en la línea de Junger y la otra parte es en la línea histórica. Entonces, eso es verdad que ha funcionado. Entonces, la división, ya os digo, creo que goza de buena salud y es probablemente la punta de lanza de esa batalla historiográfica, porque es la zona donde los historiadores tenemos digamos, mejores bazas para defender una manera de entender la historia y la historia de España. Un día, hablando con Xavier Moreno Juliá, que no sé si lo conocéis, es este profesor de Tarragona que tiene escritos dos libros sobre la División Azul, uno sobre la Legión Azul y otro la División Azul se llama. Es un catalán simpático que aquí lo teníamos estigmatizado. Cuando yo presidí el Congreso de Historia de la División Azul, que se hizo hace algunos años, contra todos mis colegas, yo invité a Xavier. Yo no le conocía, pero le llamé. Y vino al Congreso, ¿no? Y tal, bueno, vino en medio de un ambiente absolutamente divisionista, pues como la gente era educada y tal. Y un día comiendo con él, dice, es que tú no sabes lo que es ser profesor de historia en una universidad catalana de Tarragona y escribir sobre la División Azul. Digo, te entiendo perfectamente. Dice, es que claro, yo al final, digo, no sigas, te entiendo perfectamente. Bien, al final, y para resumir y para ajustarme al tiempo que me habéis marcado, ¿hay esperanza? Bueno, si hoy día mirásemos a la juventud española que no lee, que vive con el móvil y tal, podríamos decir que no. Pero yo voy a citar a Churchill. Churchill, en su libro La Segunda Guerra Mundial, cuenta en el capítulo que son los años de la langosta, que fue con el rey de Inglaterra a Oxford, ¿no? Y al entrar en la universidad, años 30, había una pancarta que ponía: nunca más volveremos a verter nuestra sangre, ni por la patria ni por el rey. Y entonces Churchill apostilla, esa generación que puso ese cartel es la que mayor gloria, sangre y patriotismo ha derramado a la historia de Inglaterra. Y yo, siempre que pienso en el futuro de España, porque evidentemente a mí me preocupa porque tengo hijos y tengo nietos y a mí me gustaría que se pueda seguir comiendo tortilla de patata, salir por las noches tranquilamente sin que te pase nada y que las chicas puedan llevar minifalda, porque está muy bien, ¿no? Siempre pienso que a lo mejor en España algún día ese cartel que viene en muchas universidades de no volveré nunca más a vertir nuestra sangre ni por la patria ni por el rey, como ponían los ingleses, cuando llegue el momento de la verdad, nuestra generación de españoles, es decir, vosotros los más jóvenes, es decir, y no los que estéis aquí, sino también los que están fuera, volverán a cumplir con su deber y, como hicieron el año 41 y el año 43, pues volverán a verter su sangre por la patria. Muchas gracias.
buenas tardes a todos. Gracias, lo primero, un párrafo de gracias. Gracias a FACTA por la invitación, evidentemente, pero sobre todo por lo que estáis haciendo, de la mano del incombustible Carlos Sanfrutos. Estáis convirtiendo este pequeño espacio en una referencia cultural de un sector determinado en Madrid, y eso es muy importante. Es increíble que semana tras semana seáis capaces de llenar la sala y traer un conferenciante, y en este caso ya, en el colmo de los lujos, hasta dos. Con lo cual es ¿Y de qué nivel, eh? Claro. Con lo cual es algo de absoluto reconocimiento que hay que agradeceros a todos los que formáis parte de FACTA. Gracias al profesor Luis Togores por la compañía y por dos cosas más. Por defender la verdad y la historia de España y, sobre todo, de manera interesada, por acompañarnos como perito historiador en tantos pleitos de manera absolutamente desinteresada. Quiero razonarla. Y gracias a todos vosotros porque la presencia aquí ya significa un compromiso, y en estos tiempos el compromiso es más importante casi que nunca. Yo no voy a hablar en nombre de nadie, de ninguna de las asociaciones históricas disidentes a las que pertenezco, sino en nombre exclusivamente propio, con lo cual mis equivocaciones y aciertos serán exclusivamente míos. Se ha dicho aquí, es absolutamente procedente este acto, porque estamos conmemorando algo glorioso en la historia de España, que es la batalla de Krasny Bor, que fue precisamente ayer, donde, como dijo el profesor Luis Togores, y es una voz mucho más autorizada que la mía, pues un puñado de guripas, apenas 6.000 guripas, apenas 6.000 infantes, dignos representantes de la infantería española y de los tercios de Flandes, se hicieron frente al 55 ejército soviético, lo pararon, y con ello pararon también la operación Estrella Polar, que había diseñado Stalin y había dirigido Zhukov. Unos infantes que tenían únicamente armamento ligero, frente a los soviéticos que tenían armamento pesado, tenían los temibles T-34, tenían aviación, tenían artillería, etcétera, etcétera. Pese a eso, los españolitos pusimos pie en pared y dijimos, de aquí no se pasa. Y cuando la artillería soviética bombardeó durante horas las posiciones españolas y se lanzó la infantería soviética con el rito famoso de Spanish Caput y Hurra, salimos, porque salimos todos, porque eran españoles, salimos de los cráteres de las bombas disparando y frenamos al ejército soviético en una operación, digo, digna de absoluto orgullo, porque fue una operación militar española. Ejemplos de heroísmo absolutos. El cabo Ponte Anido, otro cabo ilustre en la historia de España, en la historia del Mundial. El cabo Ponte Anido, apenas 20 años, veterano ya de la Guerra de España, con 19. Vio que conocéis la historia todos, vio que avanzaba un tanque soviético, un carro de combate soviético, cogió sin pensárselo una mina antitanque, una Lapa, lo adosó a la cinta, a la cadena del blindado, y voló con el blindado, se inmoló con el blindado. Es lamentable que esos gestos, esos episodios, que no son de nadie, no son ni de unos ni de otros, es historia viva de España, que sean actualidad ahora porque se trata de ocultar. El mismo cabo Ponte Anido, sus placas y su presencia en muchas instituciones han sido vergonzosamente borradas. Vergonzosamente borradas. Calles dedicadas a la División Azul y calles dedicadas a los caídos de la División Azul y calles dedicadas a personajes legendarios de la División Azul también han sido borradas. Es decir, tristemente, lo que en cualquier país del mundo civilizado, o cualquier país del mundo libre que cree en su historia y que conoce su historia y que ama su historia, podrían, imaginemos en Hollywood, harían películas, sería una magnificencia de audiovisuales. Aquí somos, salvando honrosas excepciones que decía el profesor Togores, Alicante, Carlos Caballero, en Burgos, José Ramón Hernández, aquí en Madrid, en el museo que todos conoceréis y debéis conocer, del ínclito incombustible también Alfonso Ruiz de Castro, salvo pequeñas y aisladas, y cada vez más aisladas, porque las posiciones
se defienden desde dentro y a veces con dificultades, con muchas dificultades, porque los de afuera aprietan demasiado. El resto, pues la División Azul es un tema maldito. Es un tema maldito. El mismo hecho de estar aquí hoy, el mismo hecho de venir aquí hoy, es un compromiso, pequeño compromiso, pero es un compromiso. Y el explicar fuera a dónde vas, qué haces esta tarde, no, voy a dar una charla sobre la División Azul, ¿sobre qué? ¿Por qué? Porque pues hay, como sabemos, muchos malvados, pero más que muchos malvados, lo que hay mucho tibio, hay mucho equidistante, hay mucho bien pensante, hay mucho políticamente correcto y también hay algún cobarde. Esos son mucho peores que los malvados, porque ya sabemos el dicho castellano que los malos pierden porque los buenos no hacen nada. Pero bien, yo en la División Azul se puede aproximar uno de muchas formas. Se puede aproximar de una manera histórica, de una manera ideológica, absolutamente legítima, porque nada que represente la División Azul está ilegalizado, nada de lo que significa la División Azul está tipificado en ningún código, con lo cual es absolutamente legítimo el aproximarse de una forma ideológica. ¿Por qué no? Desde una forma de militaria, porque la División Azul es una división muy rica en tema de uniforme y de medallas, etcétera, etcétera, y también desde una visión jurídica, que es la que yo voy a tratar aquí, exclusivamente jurídico, sin ningún sesgo ideológico y sin ningún condicionante absolutamente. ¿Por qué? Porque lo que decíamos, que la División Azul está ahora de moda, o estuvo de moda, porque como unidad, entre comillas, anatemizada y satanizada que es, pues hay que borrarla de la historia. Y para borrarla de la historia, de nuestra historia cotidiana, es borrar, que la historia cotidiana es la que vivimos en la calle, nada mejor que borrar los rótulos de las calles. Y precisamente por eso, de ahí va a ir mi breve intervención, sobre una tesis que vamos a tratar de analizar brevemente. Una tesis que es que la memoria histórica no aplica a la División Azul, no la aplica, y vamos a ver por qué. Antes de nada, me gustaría pararme brevemente en si esto es importante o no, si merece la pena o no. Es decir, podemos pensar que unos rótulos de unas calles, ¿qué más da que sea un hombre que otro? ¿Qué importa? Eso es una cuestión para nostálgicos, para franquistas, para gente mayor. Al fin y al cabo, yo me dedico a publicar libros, por ejemplo, a pensar en mi Torre de Marfil, me dedico a una lucha callejera, me dedico a una lucha cultural, es decir, el tema de las calles no me importa. Es un craso error eso. Todas las demás batallas son importantes, ciertamente, pero la batalla por la memoria, por la historia y por la verdad es casi más importante que todo eso. Y esa es la batalla que se está luchando con el tema de las calles. No es un tema absolutamente baladí, no es superfluo, sino es muy importante. Lo que se está haciendo, quitando el nombre de las calles, no es ni más ni menos que tratar de borrar una parte de la historia. ¿Para qué se borra una parte de la historia? A continuación de borrar la parte de la historia es para reescribirla. Y reescribiendo una parte de la historia, lo siguiente va a ser una persecución ideológica. Es decir, aquellos malos que yo quiero borrar de la historia y que la tengo que reescribir en una operación de ingeniería social absolutamente cierta, el siguiente paso es perseguirlos. El siguiente paso es ya no esto, lo más cercano ahora, sino lo que forma parte de nuestro sustrato como españoles y como hispanidad. Acabamos tirando las estatuas de Fray Junípero Serra, acabamos tirando estatuas de los conquistadores, y la tercera parte, la tercera vuelta de tuerca, será el delito de opinión o el delito de pensamiento en el Código Penal. Entonces ahí sí que estaremos bastante más fastidiados todos los que estamos ahora. Por eso es importante el pelear desde una posición absolutamente legítima, de la ley a la ley, como se decía. Y si nos creemos las historias con la Constitución en la mano, porque se están conculcando derechos y libertades constitucionales, y además, si nos lo creemos, estamos en un Estado democrático y de derecho, con la ley, con el imperio de la ley, pues con esas son las armas, desde el conocimiento, sin ningún apriorismo y sin ninguna exaltación nada más que de la ley a la ley. Precisamente por eso, porque es importante, porque estamos jugando con la historia y con la verdad. Y además de eso,
como cierre, como diría García Serrano, porque sí, como dijeron en su momento en la División Azul, porque ponemos pie en pared y de aquí no se pasa. Eso es una cláusula de cierre tan legítima como cualquier otra. De aquí no se pasa. Porque las leyes no lo permiten todo. Entonces, sí creo que es importante el pelear por unos nombres de unas calles. No es algo absolutamente superfluo. Vamos con las tres discusiones, tres elementos que quería comentar para demostrar esa tesis que no aplica la memoria histórica a la División Azul. Uno de ellos es esa relación enfermiza, de confundir la historia y la memoria. La ley de memoria histórica no viene a confundir y viene a fusionar dos términos que están relacionados pero que no son fáciles de fusionar, no se pueden fusionar. Mientras que la memoria es una percepción, es un recuerdo del pasado, es algo más emocional, algo más afectivo y algo más manipulable, la ciencia no es percepción, es cognición. La historia es cognición, es una ciencia social que tiene su metodología, sus métodos de investigación, y lo sabe muy bien el profesor Togores, su rigor científico, etcétera, etcétera. No, tú puedes manipular la memoria, pero la historia no se puede manipular. Un legislador no puede escribir la historia. Eso no pasa nada más que en las repúblicas bananeras o en estados totalitarios. No puede suceder en un Estado libre y en un Estado democrático de derecho. Es imposible que suceda eso, no puede ser. El reescribir la historia no es posible, porque se empieza reescribiendo la historia y se acaban en diferentes cuestiones, y eso no puede ser. Si desconocemos una parte de la historia, la queremos borrar de manera interesada, en una especie de revisionismo de parte, ajustando cuentas del pasado, porque es un ajuste de cuentas del pasado, lo que estaremos perderemos claves en el presente para interpretar el pasado, porque si el pasado lo borramos y lo reescribimos, no tendremos claves en el presente para interpretar el pasado. Y así vemos, por ejemplo, cómo estamos aplicando a la guerra civil, y ya no a la guerra civil, a la conquista de América, que los conquistadores eran unos genocidas, que cometieron crímenes contra la humanidad, holocausto, que son términos que están más acuñados después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, estamos interpretando el pasado como lo desconocemos y lo reinventamos con elementos del presente, cosa que no es posible hacer, que no puede ser. Es decir, memoria e historia no pueden fundirse. Es una de las primeras equivocaciones de la ley de memoria histórica. En segundo lugar, el contenido de la ley. ¿Qué señala la ley? Bueno, pues la ley, empezamos, por ejemplo, brevemente con la exposición de motivos, dice cosas muy interesantes, dice cosas que nadie estaría en contra, nadie puede estar en contra de eso. Dice espíritu de reconciliación y de concordia, muy bien, respeto al pluralismo, defensa pacífica de todas las ideas, voluntad de reencuentro de los españoles, Estado social y democrático de derecho, efectivamente, en eso estamos, clara vocación integradora, etcétera, etcétera. Es una exposición de motivos razonable. Vamos con el objeto de la ley. ¿Qué dice la ley? Que eso es lo que debe marcar luego los contenidos de la ley. Dice: reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución, de violencia, etcétera, etcétera. Bien, aparentemente es algo que nadie puede, suponiendo que hubiese existido, nadie tiene por qué combatir y oponerse a eso, ¿no? Adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los españoles. Perfecto, suponiendo que ya no se hubiesen adoptado antes, que ya se habían adoptado. Todo ello con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones españolas, etcétera, etcétera. Fomento de los valores y principios democráticos y constitucionales. Bueno, pues en eso estamos. Estamos aplicando la Constitución y las libertades y los principios constitucionales en los que todos creemos, o no, en los que todos creemos, para señalar que los contenidos de la ley no son jurídicamente correctos. Es decir, de la exposición de motivos y del objeto de la ley no hay nada que decir. Luego es el contenido de la ley y sobre todo la aplicación que se quiere hacer de la ley
los que contradicen absolutamente estos principios de buena voluntad y de paz y amor. Es decir, este es uno de los principales problemas que tiene la ley, que tiene una discordancia interna, una incoherencia interna notable, porque aparentando que no hay ningún tipo de problemática ni ningún tipo de revancha, los contenidos y después la aplicación deja mucho que desear, porque sí que es un rodillo absolutamente revanchista y, en definitiva, de ajuste de cuentas. La ley habla de muchas más cosas, habla pues de la actuación en SABE en el Valle de los Caídos, habla del tema de el artículo 15, que vamos a verlo ahora, que nos afecta directamente, etcétera, etcétera. Es decir, la valoración jurídica de la ley, y no lo digo yo, lo dijeron numerosos colegios de abogados en España, es una ley técnicamente muy deficiente, de mala técnica jurídica. Es una ley que tiene incoherencias internas, tiene abundantísimos términos, los juristas lo conocen sobradamente, ya me descentrasteis, pero bueno, son términos indeterminados. Hay muchos conceptos jurídicos indeterminados, es decir, que están al albur de la aplicación del momento. Es una ley más para salir del paso y para quedar bien, pero no para aplicarla luego en los tribunales, porque sí que tiene problemas. ¿Qué dijeron colegios de abogados? Dijeron, el de Madrid, por ejemplo, el de Barcelona, es una ley mala en este sentido, es una ley que no une sino que divide, es una ley que no cohesiona sino que disgrega. Si el derecho es un elemento de civilización, el derecho es un elemento facilitador de la vida social y de las relaciones sociales. Sin derecho, entonces sería la ley de la selva. Es decir, el derecho tiene una vocación de unidad, tiene una vocación de cohesionar. La ley, evidentemente, hace todo lo contrario, no une, sino, como decimos, desune. Y además no era necesaria desde el punto de vista que la amnistía y la prescripción de delitos ya se había producido mucho antes con la transición. No olvidemos que la primera ley de amnistía, entre comillas, no se denominaba así, fue un decreto ley en el año 69, ya sabemos bajo qué régimen se hizo, donde se declaraban prescritos todos los delitos ocurridos antes del 1 de abril del 39, antes del Día de la Victoria. Eso es un gesto objetivo de generosidad y de unión entre los españoles. Las indemnizaciones, que hay una buena parte del contenido de la ley que afectan a asociaciones de memoria histórica con jugosas subvenciones, ya se habían concedido indemnizaciones en la época de la transición por todos los padecimientos de la represión de la dictadura, etcétera, etcétera. Es decir, que ni técnicamente es buena, ni jurídicamente es buena, ni oportunísticamente, en razones de oportunidad, era necesaria, porque ya estaban de alguna manera cubiertas estas necesidades. El tercero de las cuestiones es el famoso artículo 15. El artículo 15 afecta directamente a lo siguiente. El artículo 15 se refiere a la retirada de símbolos, la retirada de elementos de conmemoración, de exaltación, etcétera, etcétera. Ni la ley, que es lo primero que hay que decir, ni el artículo 15 suponen una enmienda total a una época histórica. No suponen un juicio general contra nada, ni contra el franquismo, ni contra la falange, ni contra el fascismo, ni contra el flamenco, ni los toros. No es un juicio general contra nada, es así de claro. Esto es algo indiscutible, no admite discusión. No es un juicio general contra nada. El legislador pudo haberlo hecho, el legislador pudo haber dicho, pues, como lo hace la ley de memoria democrática que está en trámite. Cuidado. La ley pudo haber dicho, se condena el franquismo de principio a fin y se retira todo lo que huela al franquismo. Se condena al fascismo y, como digo, a los toros. Pudo haber hecho lo que hubiese querido. El legislador no quiso eso. Expresamente no lo puso. Y encima, además, expresamente en la ley en la exposición de motivos, que es un elemento fundamental a la hora de interpretar los vacíos legales, y en el objeto de la ley, el objeto es muy diferente a esto. Es decir, el objeto es unión, armonía, paz y amor. Con lo cual,
no es un juicio general. Hay un principio jurídico, lo del nubilex non distingere nos distingere debemus, que es donde la ley no diferencia, nosotros no podemos diferenciar. Es decir, eso es así, lo dice el legislador y punto. Bien, pues el artículo 15 lo que dice es la retirada de símbolos, signos, emblemas que exalten. Tres circunstancias. Vamos a verlas ahora. Pero vamos a detenernos un mínimo en lo que es exaltación. ¿Qué es exaltación? Exaltar es alabar, es elogiar de una manera intensa, de una manera destacada, de una manera intensa. Virtudes, cualidades, etcétera, etcétera. Empecemos porque un letrero, una placa que diga calle de Ponte Anido no es una exaltación en absoluto, porque no es una alabanza ni tampoco es un elogio, es una señal de orientación, si cabe, pero no es una alabanza. Luego, además, dice tres circunstancias. Tiene que ser una alabanza exaltación de el levantamiento militar del 36. Error histórico, porque el levantamiento no fue militar, el levantamiento fue militar y civil, sino que se lo digan a los que corrieron delante de las brigadas navarras y a las banderas de Falange. Es decir, el levantamiento fue... Bien, exaltación del levantamiento militar. 2, exaltación de la guerra civil. Y 3, exaltación de la represión de la dictadura. Ni siquiera de la dictadura, de la represión de la dictadura. ¿Correcto? Es decir, no estamos haciendo un juicio general de nada. Es sobre temas y absolutamente concretos. Represión de la dictadura. Y luego, además, la ley, en el artículo 15, exige otras cosas. Exige elementos materiales, es decir, que haya un símbolo, que haya una insignia, un emblema que conmemore y que exalte algo, cosa muy dudosa que pueda pasar en un simple letrero de una calle. Tiene que haber elementos teleológicos, que ese rótulo, símbolo, sea que exalte esas tres circunstancias, Insisto, el levantamiento militar, ni siquiera los que se levantaron en el levantamiento militar, y si no, que hubiesen puesto otra cosa el legislador, pero la ley es lo que dice, el levantamiento militar, la guerra civil y la represión de la dictadura, no dice más. Y luego, además, se hace necesario que haya otro tipo de elemento, que es el elemento subjetivo, es decir, que la conciencia popular entienda que ese rótulo de la calle tenga un contexto y que signifique alabanza, elogio o exaltación de algo. Es decir, un rótulo, pues no sé, la calle García Noblejas, hermanos García Noblejas. Ahora mismo, si preguntamos a la gente de la calle quién son los hermanos García Noblejas, no saben decir quién son. Es decir, ese rótulo ha perdido todo contexto histórico, está descontextualizado, con lo cual falta un elemento fundamental a la hora de enjuiciar y de aplicar el artículo 15 a esa calle en concreta, bueno, y a otras muchas, como sabemos. Y por último, faltan también elementos formales, es decir, tiene que haber un procedimiento determinado, tiene que haber una motivación, tiene que haber una comisión o un informe académico, un informe imparcial y objetivo que exprese los motivos por los que hay que quitar ese nombre. Claro, no nos vale la Comisión de Memoria Histórica que se sacó de la manga el Ayuntamiento de Madrid, presidida nada más y nada menos por doña Paca Sauquillo, miembro destacado de la ORT y íntima amiga de la alcaldesa de entonces, es alcaldesa actual, y con un largo currículum, no de izquierda, sino de extrema izquierda a sus espaldas, evidentemente. Y luego, si como está todo casi unas veces por gracia y otras por desgracia en Internet, si vas a mirar en Internet, pues efectivamente aparece que los miembros de la comisión pues tienen todos un sesgo absolutamente nada imparcial. O como en otra ciudad, donde, que lo comentábamos antes, donde el alcalde se permite el lujo de citar a los miembros de la comisión, de su comisión, evidentemente, los cita un miércoles por la noche, a las 11 de la noche, por WhatsApp,
para quedar al día siguiente para elaborar el informe de retirar 21 calles. Eso no huele ni a imparcial, ni huele a objetivo, ni huele a nada más que huele pues, a un fraude de ley, que es el utilizar la ley de manera torticera para decir, bueno, pues esta es una apariencia sin más, para cubrir el expediente. Eso, señores, no nos vale. Es necesario contar con la participación vecinal, ¿qué menos? Es necesario, y es necesario elaborar estudios de impacto económicos, básicamente. Eso es absolutamente fundamental. Y por si fuera poco, el Supremo, a partir del año 1990, exige que haya una causa jurídica, es decir, tiene que haber una justificación suficiente de interés público o de servicio público. Si no, no nos vale. Y en el caso concreto de la División Azul, una división que se creó al margen, que no está creada ni en la Guerra Civil, ni participó en la... Perdón, no participó en el levantamiento, la División Azul, ni participó en la Guerra Civil, ni participó en la guerra en la represión de la dictadura, porque su zona de operaciones estaba muy lejos de donde supuestamente hubo tanta represión, pues es evidente que no puede aplicar la ley de memoria histórica a la División Azul. Y eso, y para terminar brevemente, no lo decimos nosotros, no lo digo yo, ni los compañeros abogados y procuradores que llevan estos temas. Lo dicen los tribunales, lo dice. Sentencia firme del año 2018 en Madrid. El motivo para quitar la calle a la División Azul fue nada más y nada menos que estas 3 líneas. Después de varias sesiones del Comisionado de Memoria Histórica con varias dietas a cargo del Ayuntamiento de Madrid. La División Azul fue una unidad de voluntarios para luchar contra la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, integrado en la Wehrmacht nazi, no es cierto, no estaba integrado en la Wehrmacht, como la 256 División de Infantería. 256 de Infantería. Entre el 41 y el 40 y tal. Bien, esas son la justificación, esa es la única motivación, y el Supremo te dice que tienes una motivación que sea suficiente. Y esto, una motivación con errores históricos, no es suficiente. Bueno, si nos reímos ahora, ¿cómo nos íbamos a reír en una anécdota en Asturias? Se elaboró hace años un listado de calles malditas para retirar. Los que somos asturianos lo sabemos. Y un concejal de izquierda, del Partido Comunista, pues incluyó el Jardín de los Reyes Caudillos, que es un jardín que está a las puertas de la Catedral de Oviedo. ¿Cómo Jardín de los Reyes? Que claro, sonaba caudillo y eran los reyes de la monarquía asturiana, que eran reyes y guerreros y eran reyes caudillos. Bueno, como el ridículo fue tan grande, dio un columpiazo y dijo, no, pero es que de ahí venía la legitimación del caudillo Franco, de los reyes caudillos de la monarquía asturiana. Sí. ¿Sabéis que quitaron el nombre del instituto de Bailén porque tenía un nombre fascista, que era 19 de julio? Claro, nadie cayó que la batalla de Bailén es el 19 de julio. Con lo cual, como pensaron que sonaba a golpe militar, pues le cambiaron el nombre. Y cuando claro, dijo, pero es que esto es para la batalla de Bailén, dijo el concejal de izquierda, pero es que es una fascista. Pues hay otras dos muy buenas, hay otras dos. En Asturias, este mismo personaje había planteado quitarla aquí al Cabo Noval. El Cabo Noval, otro cabo ilustre, yo te propongo una conferencia sobre los cabos, no estaría de más. Cabo Noval. El Cabo Noval, destacado franquista en la Guerra de África, el Cabo Noval. Y otra, que esa ya es el colmo de... Claro, ya no es la maldad, es todo, es maldad, ignorancia, es el Cabo Peñas, que es un accidente geográfico. El Cabo Peñas. Porque el Cabo Peñas, claro, evidentemente era franquista, el Cabo Peñas. Pero bueno, vamos a lo que dice esto brevemente. Dice el juez que es sentencia firme. Ni de esta escueta justificación encontramos de qué forma la División Azul tuvo colaboración en la sublevación militar, en la Guerra Civil, o fue instrumento relevante en el sostenimiento del sistema dictatorial de Franco, o qué acciones o conductas realizaron para que puedan ser subsumibles en el concepto de exaltación, bien de la rebelión, bien de la Guerra Civil o bien de la represión de la dictadura. Sentencia firme. La División Azul se formó en el 41, 2 años después de finalizar la Guerra Civil. No entra, por tanto, en el periodo de exaltación de la sublevación militar, 36, ni de la Guerra Civil. Sí se creó en el periodo de la dictadura,
pero su actuación se desarrolla fuera de nuestras fronteras, con lo cual va a misa, no hay más que decir. Perdonadme que son 3 o 4 sentencias, pero son muy interesantes, ¿eh? La división azul, además es que esto ya es doctrina, esto ya no lo mueve toma misa. La división por la Ley de Memoria Histórica. Otra sentencia también de Madrid, del 21, esta es próxima. El juicio de valor que realiza el comisionado quiebra el principio de legalidad. El comisionado hizo un juicio de valor. Dice, no, esto no, además así, no entra en la ley histórica, pero nosotros creemos que sí. Vamos a ver, el principio de legalidad y el propio espíritu de la norma, al no existir exaltación de los supuestos concretos, insistimos, el legislador pudo haber hecho lo que también pudieron haber. Bueno, el legislador pudo haber hecho lo que quiso. Pudieron haberla derogado en su momento quien pudo, pero bien. La cuestión es que el legislador pudo haber hecho lo que quiso, pero no lo hizo. Expresamente puso esto, con lo cual son esas 3 circunstancias. No se puede inferir razón alguna mediante la cual pueda considerarse que el mantenimiento de la calle suponga una exaltación personal o colectiva al acto de sublevación militar, guerra civil o represión de la dictadura, con lo cual está absolutamente claro. Lo que se pone de manifiesto en la citada motivación es que fue una unidad de voluntarios que constituyó para luchar contra el bolchevismo, etcétera, etcétera, y no supone exaltación de ninguno de los supuestos del artículo 15. Esta sentencia se refiere a los hermanos García Noblejas, que uno de los motivos para quitarla era que 2 habían estado en la división azul. Y dicen, no hay justificación para la retirada de la calle de hermanos García Noblejas por la eventual participación de 2 de los hermanos en la división azul, al quedar fuera esta unidad militar de la Ley de Memoria Histórica. Clarísimo, lo dicen los jueces en sentencia firme. Otra, y esta es la última ya, de Logroño, de un personaje que fue el mando militar más alto, de empleo militar más alto, que falleció, que murió, que cayó en la división azul, que fue el teniente coronel Santos Ascarza. Dicen que, curiosamente, en la sentencia de instancia, en el juzgado, el juez lo que hizo fue no admitir la legitimación de la asociación, que además la asociación se llamaba Asociación de Familiares de Caídos en Rusia, ¿no? Asociación de Familiares de Caídos en Rusia. Y el juez dijo, esa parte no está legitimada. ¿Cómo? No está legitimada. Si expresamente se constituyó para eso y se llama así, de familiares de... ¿Cómo que no está legitimada? Pues no. Bueno, al TSJ de La Rioja dio la razón a la asociación y devolvió el pleito al juzgado. Claro, el juez ya nos podemos imaginar cómo recibió el pleito una vez que le enmendaron arriba. Bueno, pues la sentencia no tiene desperdicio. La sentencia son 30 o 40 páginas, donde se cita como 15 o 20 veces a Hitler, a Mussolini, a los nazis, a la Falange, y donde expresamente el juez se atreve a decir que si hubiese sido al contrario, esa asociación, la que demandaba, no hubiese existido en esos regímenes dictatoriales. Es decir, fue una sentencia rayando en la prevaricación absoluta. El TSJ, evidentemente, la anuló. La anuló y dice, no hay referencias alguna en el expediente o en la participación del teniente coronel Santos Ascarza, tal, no hay tampoco acto objetivo, tal, porque no se encuentra referencia alguna a la vinculación del teniente coronel Santos Ascarza por haber pertenecido a la División Azul con la sublevación militar, la guerra civil ni la represión de la dictadura. Sin que sea suficiente su pertenencia, faltaría más, esto lo dice el TSJ de La Rioja, sin que sea suficiente su pertenencia a la División Azul para quitar la calle. Claro, es que seas de la División Azul, caramba, tampoco pasa nada, ¿no? Bueno, pues hay muchos ejemplos de estos. Estos son únicamente referidos a la División Azul porque es lo que nos interesa, y gracias a decenas de demandas y de recursos, pues la justicia, que tal vez sea una de las instituciones que siguen funcionando en España, pues ha obligado a ayuntamientos en Oviedo a retirar 21 calles, en Madrid 7, 8 o 10, no sé cuántas, en Logroño, en Alicante, etcétera, etcétera. Es esto lo que, al final, la historia pone en su lugar a quienes, como pasa ahora, pretenden, manipulando leyes, creando leyes malas, borrando la historia, profanando tumbas, pretenden hacernos creer que ganaron una guerra, que encima provocaron,
y que afortunadamente perdieron, como sabemos todos, ¿eh? Pero esa forma parte de la ingeniería histórica, de la influencia cognitiva en la mente. Se empiezan diciendo una cosa, y eso es influencia cognitiva, se cambia la percepción que tú tienes de la historia, se influye en tu voluntad y al final acabas realizando unas conductas no queridas, pero que toda esa ingeniería social te está conduciendo a que adoptes. Creo que ya me excedí con mucho, no quiero decir nada más que ojalá los valores de la División Azul, los valores de una unidad de infantería del Ejército Español, que no es de nadie, insisto, que forma parte de la historia, buena o mala, de la historia de España, esos valores de heroísmo, de abnegación, de sacrificio, de capacidad de combate, de idealismo, que son los mismos del ejército y que son los mismos de los tercios de Flandes, que están ahí. Ojalá no los tengamos tan en pasado, nos sirvan para interpretar un poco, que nos dé un poco de luz en este presente y sobre todo que nos sirva para aprender de ellos y para tenerlos presentes en la reconquista del futuro de España. Muchas gracias.